políticas entre el uso del cannabis y los sectores poblacionales que son vulnerados, que son socialmente discriminados. Sabemos que la cannabis tiene una historia muy grande en la que incluso hubo etapas en las que se permitió, una etapa muy breve de nuestro sistema mexicano en la que se permitió el consumo de cannabis, pero que además en varias culturas, incluyendo nuestros antepasados prehispánicos, pues ha sido una planta que ha sido incluso santificada, ¿no? Entonces, en esta importancia, ¿cuál es tu percepción respecto de esa relación? Es bien interesante porque al menos en América, o sea, es América desde el norte hasta el sur, ¿no? Para desgracia o para fortuna, hay una historia bien interesante del cannabis, justo que tiene como protagonistas a todos estos grupos que usualmente son excluidos de la historia, ¿no? Yo no soy historiador, realmente mi acercamiento a la historia es más bueno, por diferentes circunstancias, ¿no? Al final terminé como haciendo estudios históricos en la literatura y ese tipo de cosas. Entonces, precisamente con Ruta 420 lo que buscábamos era darle un poco también espacio a la cuestión social, ¿no? Al cannabis y la sociedad, ¿no? ¿Cuáles las relaciones que existen ahí entre el cannabis y la sociedad? Porque precisamente por el estigma muchas veces no, pues se invisibilizan o no se toman en cuenta. Y por ejemplo el estigma del pacheco y del cannabis como algo de gente pobre, a veces hay gente que lo ve así como si fuera una droga de gente de clase baja, es algo que por ejemplo se remite a comienzos del siglo XX, ¿no? ¿Por qué? Porque era una droga que era usada por grupos específicamente indígenas o afroamericanos que se dedicaban a ciertas labores pesadas, ¿no? Por ejemplo en las tiendas de raya, en las haciendas, que se dedicaban al campo y usaban esto como algo paliativo, ¿no? De ahí viene esa asociación y luego precisamente ese periodo del que hablas, que me parece que es con Lázaro Cárdenas, ¿no? Con el que está este breve periodo, que es curioso porque es un periodo que, por ejemplo, parte, ¿no?, de una visión un poco de la eugenesia, ¿no? De lo que querían era de algún modo curar a esta gente, se les veía como enfermos, entonces se les estaba proveyendo la medicina para que pudieran curarse, pero desde ahí viene todo ese estigma, ¿no? Y desde ahí podemos ver cómo hay ya una relación, ¿no?, del cannabis con estos grupos. ¿Por qué? Porque esta gente tenía también que cultivarlo, tenía que curar la planta para poder fumarla después, ¿no? Y luego de ahí, por ejemplo, saltas, no sé, a los 60s, ¿no? A los locos 60s que tienen un montón de movimientos de liberación bien interesantes. El movimiento, sí están los hippies, por supuesto, pero están también el movimiento de liberación de la mujer, ¿no? Las feministas, el movimiento de liberación sexual también viene de los 60s y todos estos movimientos juveniles también de algún modo incorporaron el cannabis a su modo de vida, a la visión estética, política del mundo que estaban de algún modo planteando, ¿no? Y de ahí luego hay una parte hermosa de esa historia que me gusta mucho, que es en los 80s, ¿no? Porque tienes dos grupos que también de algún modo se apropian o hacen el cannabis suyo y lo incorporan a esos maravillosos modos de vida, que es la cultura afroamericana del hip hop y el rap, ¿no? Que ahora es algo como muy comercial, pero que no hay que olvidar que en su momento era una resistencia, ¿no? O sea, no era nada más fumar cannabis por como muy cool o por lucir como matones. Y está también algo que mucha gente no sabe, pero en California en los 80s y en los 90s, finales de los 80s, principios de los 90s, con la crisis de la pandemia del VIH, existe una cosa que se llama el Acta 215, ¿no? La proposición 215 o el Acta Compasiva, que es una propuesta, es una de las primeras en el mundo que legaliza el uso médico de la marihuana, ¿no? Ahí en California. Y lo curioso es que es una propuesta que viene impulsada desde abajo por población LGBT, ¿no? Por gente que estaba sufriendo en carne propia las consecuencias de esta pandemia y que veía en el cannabis un remedio posible. Está esta película que se llama Dallas Buyers Club con Jared Leto y Matthew McConaughey. Bueno, existió una cosa que se llamaba también, ¿no?, de Cannabis Buyers Club, que era una cosa en California que se dedicaba a proveer de cannabis medicinal a una serie de pacientes, ¿no? Pacientes, sobre todo población LGBT, que pues también era población muchas veces de escasos recursos, que no tenía acceso a ciertos privilegios, ¿no?, del sector de la salud. Y bueno, así, ¿no?, desde ahí, desde abajo, desde esas redes de apoyo y de cuidado de algún modo, por eso se le llama Acta Compasiva,
se logró que llegara hasta algo oficial, ¿no? A una cuestión ya a nivel legal y finalmente tenemos, yo creo, ahorita algo bien padre, que son muchos movimientos de, ¿no?, las mamás canábicas, ¿no? En toda América Latina hay un montón de asociaciones, ¿no?, donde madres muchas veces solteras, ¿no?, que tienen hijos con necesidades especiales, están luchando porque ellas puedan cultivar el cannabis en su casa y poder darle estos remedios precisamente artesanales, ¿no?, o caseros a sus hijos. Y creo que lo que al final vemos en común en toda esta historia es eso, ¿no?, como la gente no solamente tiene que esperar que sea algo legal o que se legalice algo, sino que también tiene de algún modo que inmiscuirse, ya sea desde el cultivo o el cómo prepararlo, saber qué estás consumiendo, y hay muchas maneras en las